queridos amigos. Muy buenos días para todos, aquella audiencia ecuatoriana aquí en Venezuela. Muy buenos días para todos los venezolanos y todos aquellos ciudadanos que nos escuchan a través o que nos ven a través de la página web de la emisora www.radiosintonía1420.com. Y en el día de hoy abrimos los micrófonos para todos los venezolanos y todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros para establecer esta conversación que tratamos de que sea amena y agradable con todos ustedes, con la participación de todos ustedes. Y pueden hacerlo a través de los teléfonos de Caracas 264-1494, 264-1619. Estamos en la hora del diálogo con nuestro querido amigo Luis Alviares y quien les habla Rafael Polanía. Y en la mañana de hoy tenemos el inmenso placer de trabajar para ustedes en la presidencia la abogada Mireya Obregón, en la gerencia de producción Toti López Pocaterra y en los controles nuestro amigo Luis Guillermo. Bueno, sean todos bienvenidos. Este es nuestro segundo programa que instituimos en razón de la audiencia que nos pidió un horario diferente para poder escucharnos. Bueno, Luis, bienvenido. Así es, buen día para todos los estimados radioescuchas y bueno, vamos a esta hora del diálogo a conversar algunos temas de interés general, nacional e internacional. Sí, realmente, Luis, nos preocupa y nos han llamado muchos amigos de que hagamos cierto hincapié en lo que está ocurriendo en nuestro municipio, en Chacao. Uh-huh. Que hay muchos problemas que van increciendo. En estos días los alcaldes metropolitanos tuvieron que reunirse para exigirle al servidor del agua potable y los servicios básicos, en ese sentido Hidrocapital, que tenga más responsabilidad sobre sus ejecutorias, sobre todo en el municipio. Los vecinos observan cómo Hidrocapital viene al municipio, inicia un trabajo y lo que hace es crear una gran zozobra porque deja el hueco, deja las filtraciones de agua potable y no realmente termina el trabajo. Eso es inadmisible dentro del siglo XXI, las posibilidades del siglo XXI. Muchos vecinos están pensando que el director el presidente de Hidrocapital sigue instrucciones de algo nefasto de los partidos políticos. Yo creo que los servicios básicos, los servicios públicos fundamentales no deben ser objeto de herramientas políticas, instrumentos políticos para zozobrar la convivencia de los ciudadanos, sobre todo en un municipio como Chacao, que es el enlace, es una encrucijada dentro de la Gran Caracas. Yo creo que es necesario que todos los vecinos hagamos filas alrededor de esta protesta, porque es necesario que Hidrocapital cumpla con su responsabilidad. No solamente Hidrocapital, sino todos los prestadores de servicio, todo el gobierno nacional no tienen por qué actuar de esa manera, y sobre todo cuando los vecinos, repito, tienen la percepción de que se hace con intencionalidad maléfica y grosera. ¿Qué opinas? Es muy cierto. Entiendo que los alcaldes, incluso de todo el área metropolitana, Carlos Ocariz en Sucre, Ramón Muchacho aquí en Chacao, David Molanqui en El Hatillo, Gerardo Blay en Baruta, y Helen Fernández, la alcaldesa metropolitana, bueno, colocan la queja ciertamente que tienen que tapar los huecos, porque Hidrocapital viene, hace las reparaciones, deja el hueco y a veces se le llama y no viene, y ese bote de agua es permanente en las calles, etcétera, lo cual quiere decir que como todas las cosas del gobierno, pues nada le funciona, todo lo hacen a media o simplemente no lo hacen. No hay contraloría en cuanto a eso, y por supuesto uno ve el deterioro de la ciudad y particularmente aquí en Chacao. Bueno, entendemos que aparte de las calamidades que hay a nivel del gobierno nacional, que no satisface y que está de espaldas definitivamente a la ciudadanía, también tenemos un alcalde, chico, que debe estar más pendiente, en el sentido no solamente de estar saliendo por Facebook, por las redes sociales, sino también
personarse en los sectores, y yo no sé, los que vivimos en Chacao decimos que necesitamos más presencia del alcalde que no la hay, pues esa es mi crítica. Sí, hay unos vecinos alrededor del centro comercial Bellocampo que están exigiendo esa presencia policial porque se está viendo una aglomeración, con todo respeto, de aquellos que llaman vikingos, que usan droga en el medio de la calle y utilizan la infraestructura de ese centro comercial para pasar la noche, bueno, en vela y hacer algunas cosas que son indebidas para el verdadero ciudadano. Yo creo que vamos a tener que hablar con el alcalde el alcalde de Chacao para que tenga a bien pues apersonarse allí y aplicar los correctivos. Pero por otra parte hay unas noticias buenas, importantes, Luis. Claro, no. Se trata del concejal Alfredo Jimeno, quien preside la Comisión de Seguridad y Servicios Básicos. Jimeno siempre se ha personado a las comunidades y él tiene su lema: todo por Chacao y todo por Venezuela. Presentaron una ordenanza hace algún tiempo sobre la integración social para personas con discapacidad y el proyecto de ordenanza sobre la gestión integral de desechos sólidos, residuos sólidos aquí en el municipio de Chacao. Además, él ha venido ofreciendo algunas soluciones para impedir que estas personas actúen impunemente y ha donado reflectores, ha hecho una proposición bastante importante. Yo creo que es bueno y saludable pues agradecer al concejal Alfredo Jimeno, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por el trabajo que ha venido haciendo de manera permanente y consecuente en procurar de solventar los problemas muy específicos y claros que han venido creciendo aquí en el municipio de Chacao, con su lema "no más". Y bueno, yo creo que dentro de esa actividad ha sido muy positiva para Jimeno. Claro, además hay algo que nosotros sabemos la dificultad de las calamidades políticas que vive el país, porque definitivamente Chacao no está en una campana de cristal para decir que las cosas que están afectando al país no afecta acá, es evidente, sobre todo por lo que estaba diciendo hace rato. Chacao es como el centro, alguien dice que es como el ombligo de la ciudad, ¿no? Por aquí pasa la gente que va del este al oeste y viceversa. De tal manera que este es un tránsito diario de no sé cuántas miles de personas. Ahora, bien, necesita que, como es un municipio relativamente pequeño, necesita, digamos, también una presencia en el orden de la seguridad policial. Es decir, un alcalde debe abocarse definitivamente a esto que llamamos nosotros los servicios públicos. Sin seguridad, las pocas escuelas que está aquí estar bien atendidas y bueno, y caramba, y sobre todo que todos sabemos que el municipio de Chacao, independientemente de los problemas que hay, que todos lo sabemos, pero también tiene una gran cantidad de comercios aquí y una gran cantidad de tributos que puede definitivamente mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de acá de Chacao, sobre todo en el área de seguridad. Ese es un problema bastante fuerte. Sí, los vecinos dicen que en más de casi 2 años y medio, alrededor de 40 meses, la gestión en Chacao nunca se había visto un plan de seguridad. Y muchas personas se preguntan si ese plan ahora presentado ataca las verdaderas causas del delito en el municipio. Vamos a ver si este nuevo plan presentado pues pudiera realmente lograr el objetivo que deseamos todos los vecinos de Chacao, de que se mejore la seguridad en nuestro municipio. Hoy se presentan todas las soluciones de problemas que genera la seguridad de Chacao. Esa es una gran pregunta. No apreciamos allí los jueces de paz, por ejemplo. Los jueces de paz, tú mismo tienes la experiencia de haber sido jueces de paz aquí en Chacao por algunos años, y ese plan extraordinario, ese proyecto extraordinario que implica un esquema de convivencia de los vecinos y que va a solucionar los problemas antes de que se conviertan realmente en traumáticos, yo creo que es necesario aplicarlo y se ha venido olvidando en el tiempo. El alcalde
preso, nuestro alcalde preso, Leopoldo López, fue el iniciador de eso, el que tuvo esa gran iniciativa de instrumentar los jueces de paz, y eso se ha ido quedando en el olvido. Entonces, una de las proposiciones de Alfredo Gimeno es contribuir con el buen vivir de los ciudadanos, presentándole esa opción primaria de los jueces de paz, y me parece muy acertado que esa proposición se haga y que los vecinos respaldemos con nuestra presencia y con nuestro quehacer diario ese proyecto de renovar los jueces de paz en todas las instancias del municipio de Chacao y mucho más allá, porque es necesario realmente salirle al paso a toda esta serie de elementos que perturban el buen vivir de Chacao. Así es, ¿no? De todas formas, Chacao en este sentido es y debe ser un referente en cuanto a la convivencia ciudadana. Y ciertamente, como lo acabas de señalar, tuve la oportunidad y la grata experiencia de ser juez de paz aquí en el sector La Cruz de Bello Campo. Y mira, se lograron resolver muchas cosas, sobre todo porque la justicia de paz es una justicia, alguien la calificó, una justicia primaria, que es rápida, expedita y que no tienes que ir a los tribunales de manera ordinaria para resolver un conflicto, que lo puedes hacer a través de la mediación, el arbitraje, etcétera, y dio buenos resultados. Pero eso necesita un apoyo definitivamente institucional de la alcaldía, porque si tú no le bajas los recursos y no alimentas ese programa, y ese programa ciertamente, como bien lo acabas de decir, lo apadrinó, lo impulsó Leopoldo López, pero después los alcaldes subsiguientes fueron, bajando el apoyo. Yo puedo decir que con el alcalde que vino después de Leopoldo, Emilio Graterón, simplemente se redujo eso un poco más, y con el actual alcalde Ramón Muchacho, pues menos, ¿no? Entonces, y sobre todo que los sectores populares requieren, y las urbanizaciones requieren ese tipo de juez de paz, porque en todo caso eso estaba expandiéndose, pero como todas las cosas que pasan aquí, las buenas iniciativas, las buenas propuestas, hay gente que está, parece, sobre todo el alto gobierno, del Ejecutivo Nacional, pensando cómo obstaculiza todo lo que sea o todo lo que tenga una posibilidad de mejora. Y ese es el plan de ellos. Pero en todo caso, el alcalde es una persona indicada para impulsar eso, y sobre todo, entiendo yo, el alcalde debe ponerse al frente de los problemas. No quedar siempre detrás de los problemas, sino al frente. Y para eso elegimos. Y sobre todo, aprovecho la oportunidad porque este año debe darse las elecciones. Ese es otro tema, ¿no? Sí, realmente nosotros participamos como directivos de la Fundación Valores Democráticos en varias reuniones aquí en Chacao con otras fundaciones, y la propuesta que se le hizo al actual alcalde Ramón Muchacho fue desoída, y yo creo que fue engavetada por el alcalde, que es algo muy lamentable. Y hacíamos la proposición de utilizar a aquellos dignos profesores jubilados, directores de escuela y profesores con una gran experiencia en el convivir ciudadano, para que su potencialidad fuese aprovechado, y en cada escuela hubiesen por lo menos 2 jueces de paz que pudieran intervenir en la solución de los conflictos, mediar en la solución de los conflictos entre representantes, autoridades de la escuela, profesores, estudiantes y la comunidad en general. Pero realmente el alcalde Ramón Muchacho no oyó esa sugerencia de parte de esas ONG, y nosotros hemos venido conversando con el concejal Alfredo Gimeno, quien ha mostrado bastante interés en reactivar esos proyectos que nosotros presentamos en una oportunidad a Ramón Muchacho, y que realmente él defendió. Se pregunta a todo el mundo qué hay de la Fundación Techo. Fue asfixiada por la gestión actual, y esa gestión Techo permitía reducir la indigencia. La indigencia está creciendo en todo el país, pero parece que de manera intencional se han mandado muchos indigentes para Chacao, y eso está perturbando la convivencia sana y saludable de todos los vecinos, y hay una exigencia absolutamente determinante en ese sentido, que el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, pueda atender todos esos problemas, y si no, que renuncie, lamentablemente, porque nosotros
elegimos a Ramón Muchacho con mucha expectativa, muchas fue las promesas que se hicieron y lamentablemente no se correspondió esa confianza que se le determinó a él en un momento determinado. Y yo creo que uno de los valores fundamentales de la democracia en estos recintos llamados municipios es realmente valorada, porque la democracia interna en los municipios es la que ha sostenido la democracia en el país y en Latinoamérica. Si no hubiese existido aquí una contraposición a las políticas esas un poco de locura, digámoslo así, de los gobernantes como Chávez, donde se paraba en la Plaza Bolívar y decía: ¿este edificio de qué se trata? Ese es un edificio que presta tal servicio, exprópiese. Entonces, porque había una conchupancia entre el alcalde y el Libertador en este caso, con el gobernante que pudiéramos decir de facto en ese momento, y aquí en Chacao no puede ocurrir. Entonces la ciudadanía está tratando de defender su proceso democrático y así va a ser, pero es necesario corresponder a la confianza que en un momento la ciudadanía, los chacahuenses, dimos a los gobernantes, y en ese sentido tienen que ser correspondidos esa confianza. Claro, además hay algo, tú sabes que estamos claros que hay cosas que puede hacer el alcalde y cosas que le obstaculizan, porque cuando uno hace el análisis o hace la reflexión, uno debe entender también que a veces pueden tener buenas intenciones y de arriba, porque el problema nuestro en el país definitivamente es el gobierno nacional, que es el que obstaculiza cualquier iniciativa, cualquier mejora. Pero teniendo eso en cuenta, también no es menos cierto que algunas competencias, algunas cosas puede hacer el alcalde. Por ejemplo, aquí se habló mucho de las cámaras de seguridad, y Chacao de noche está oscuro y no vemos presencia policial. Yo no sé, el problema de la policía es algo de verdad complejo, porque aun cuando Chacao es uno de los municipios dentro del área metropolitana más seguro, pero no deja de tener su cuota de delincuencia, su cuota de problemas, y eso hay que reducirlo con una presencia policial efectiva. Entiendo que hay gente que ha renunciado a ser policía, porque como decía el eslogan aquel, Rafael, ser policía no es fácil. Estimado amigo Juan Fernando, un saludo y un abrazo. Pase adelante. Entonces, placer saludar. Bueno, mis queridos amigos, vamos a interrumpir la conversación que tenemos para darle la bienvenida al diputado Fernando Flores, y actual candidato por el circuito de América Latina, el Caribe y África. Está con nosotros, es un verdadero placer tenerlo aquí, porque la situación está bien complicada y en otro sentido está de manera positiva. Fernando, bienvenido a tu programa La Hora del Diálogo. Nos complace mucho tenerte aquí. Sabemos de las tremendas actividades que has tenido con el equipo de Creo y ese equipo democrático de la comunidad ecuatoriana aquí en Venezuela. Y bueno, nos complace mucho porque vamos a hablar de encuestas, porque hay un elemento fundamental. Esa gran masa ecuatoriana que estaba indecisa está tomando determinaciones bien congruentes en base a un punto fundamental, que es la corrupción desmedida que se ha presentado con pruebas y con elementos fehacientes de los actores principales de aquellos actos de corrupción profundos y groseros que han venido aconteciendo en el Ecuador en el último momento. Y luego los debates. Dicen que Guillermo Lasso estuvo sensacional en los debates, sobre todo en el primer debate, donde fue contundente su propuesta, cómo defendió la necesidad que tiene el Ecuador de un cambio radical y profundo. De manera que, Luis, al darle la bienvenida a Fernando, vamos a entrar en materia para discutir esos elementos. Exactamente, Rafael. Quería también, aprovecho y saludo al buen amigo Fernando Flores y a su señora esposa, la señora Sonia, que está aquí con nosotros compartiendo. Y bueno, lo que te decía Rafael, pues estamos muy atentos y muy pendientes de todo ese proceso político, electoral que hay ahorita en el Ecuador. Y bueno, la verdad es que el Ecuador va para un cambio, y eso creo que es necesario, y eso está en el corazón y en la mente de los ciudadanos que van a votar, y los cambios afortunadamente en esta oportunidad se logran a través del voto, y del voto consciente, que es lo que queremos todos. Bienvenido, Fernando. Gracias, Luis, gracias, Rafael. Pues sí, indudablemente creo que el momento del cambio está llegando.
El pueblo ecuatoriano, como dice Rafael, andaba todavía en una indecisión. Normalmente en los procesos electorales que hemos nosotros ya tenido anteriormente, siempre hay esta expectativa, es decir, la gente no decide todavía por qué candidato votar, sino hasta el momento en el que realmente ve las propuestas. El debate siempre es muy esperado, y lo decía Rafael Correa en algún momento, que hay que huir de aquellos candidatos que no debaten, porque que no hacen propuestas, que no dicen cómo van a hacer esas propuestas. Y resulta que su candidato, porque es el candidato de Rafael Correa, Lenín Moreno, pues no quiso debatir. En la ciudad de Guayaquil no se presentó, estuvo ahora en el último en Quito, en el diario El Comercio, se presentó en el debate, pero indudablemente el tema de la corrupción pues tiene un peso muy grande en la decisión del pueblo ecuatoriano. Y mire, no solamente ya, quiero aprovechar estos micrófonos para al pueblo ecuatoriano que radica en Venezuela, a los ecuatorianos, y en este momento vamos a hacer formalmente nosotros una denuncia. El día de ayer y anteayer nosotros tenemos aquí en Venezuela la visita de nuestro canciller. Pues bueno, el día de ayer los compatriotas del Mercado a la Hollada y del cementerio nos llamaron a decir que está aquí el canciller haciendo campaña política por sus candidatos. O sea, una vez más vemos la corrupción de los funcionarios públicos que se olvidan que ellos no pueden utilizar sus cargos, no pueden utilizar los recursos del Estado ecuatoriano, los recursos de los ecuatorianos en hacer proselitismo político. El canciller viene acá en una función diplomática, a reunirse con su par de Venezuela para lograr acuerdos en beneficio de la comunidad ecuatoriana, que por cierto, después de 10 años de revolución ciudadana, hoy se acuerdan de que vemos ecuatorianos en Venezuela y que necesitamos el apoyo del canciller, del gobierno ecuatoriano, y llegar a acuerdos con sus buenos amigos de Venezuela en beneficio de la colonia ecuatoriana. Hoy nos vienen a decir que van a legalizar a todos aquellos los ecuatorianos que están de manera irregular en Venezuela todavía, cosa que ya durante estos últimos 10 años de revolución debió haberse terminado. Claro, pero vemos que no es así, y lo vemos al canciller paseándose por los pasillos del Mercado a la Hollada, hablando con la colonia ecuatoriana, diciéndoles que les vamos a regularizar, siempre y cuando voten por los candidatos de Alianza País. O sea, ¿cuál es la desesperación del gobierno de Rafael Correa, que manda a sus funcionarios a hacer campaña en el exterior? Están preocupados de la reacción de los ecuatorianos que vivimos en Venezuela, que no queremos vivir una situación similar a la que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Ecuador no puede convertirse en otra Cuba, en otra Venezuela. Nosotros no queremos para el Ecuador eso, queremos para el Ecuador un cambio en bien, para que ese país genere empleo, genere riqueza, para que algún día todos esos casi 3 millones de ecuatorianos que tuvieron que salir de nuestro país por la grave crisis económica que veníamos azotando, pues puedan regresar a reunirse con sus familiares, con sus amigos, con su tierra, porque no hay nada mejor que estar en su tierra. El hecho de haber migrado, todos conocemos la situación que nos obligó a migrar, y hoy en día, pues después de 10 años de revolución, de la mejor bonanza, de la bonanza más grande petrolera que ha habido en el Ecuador durante la vida republicana, pues simplemente Rafael Correa y sus acólitos pues terminaron con esa riqueza, no la aprovecharon como debían haber aprovechado esa riqueza en bien de los ecuatorianos, sino que hoy en día tenemos en nuestro país los nuevos ricos, los nuevos potentados, pero créanme, ecuatorianos, de llegar a la Asamblea Nacional con su voto, nosotros vamos a fiscalizar exhaustivamente todo lo que tiene que ver con el uso de recursos públicos del Estado ecuatoriano, ese dinero que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Vamos a fiscalizar al Consulado General del Ecuador aquí en Venezuela. Hemos recibido muchas denuncias todas estas semanas del maltrato que tenemos ahí en el consulado, la cantidad de requisitos que tenemos que cumplir los ecuatorianos para poder presentar a nuestros hijos, por ejemplo. Recordemos que nuestra Constitución es tan clara y sencilla: son ecuatorianos los hijos de padre o madre ecuatorianos nacidos en el exterior, punto. No necesitamos 50 requisitos para poder inscribir a nuestros hijos como ecuatorianos. Al contrario, deberíamos ser mucho más ágiles en aceptar esa inscripción de los hijos de nuestros compatriotas para que constitucionalmente sean ecuatorianos. Y hoy en día pues me entero de la cantidad de trámites, del maltrato
Pero ecuatorianos, el cambio viene, el 19 de febrero vamos todos a votar en el Colegio Don Bosco, vamos a votar por un cambio, vamos a votar por un mejor país. Guillermo Lasso a la presidencia de la República, creo que es la mejor opción que tenemos los ecuatorianos en este momento, y las listas 21-23 de la Alianza Creo Suma para la Asamblea Nacional, para desde la Asamblea poder apoyar a nuestro presidente en ese cambio que queremos todos para el Ecuador. Bueno, y yo diría algo, lo que acaba de decir el amigo Fernando es concluyente. En realidad se ve que el canciller del Ecuador, si viene para acá y se mete en el mercado de la Hollada, habla con los que trabajan allí, con los paisanos, con los compatriotas ecuatorianos, bueno, pues simplemente está haciendo campaña y está utilizando los recursos públicos, porque él viene acá con toda seguridad, porque el Estado ecuatoriano le paga y tal, ¿no? Claro. Entonces no viene a motu propio y él ocupa un cargo. Ese tipo de abuso y ese tipo de que ellos llaman revolución, nosotros decimos que es involución, como lo que pasa aquí, que es impresentable, ¿no? Pero en todo caso entendemos que por lo que uno lee, y casualmente ayer estaba revisando en la Lacto el comercio y el universo del Ecuador y las estadísticas, la gente que hace sondeo da muy claro que el señor Lasso va con toda seguridad a ocupar dentro de la oposición el primer puesto. No, ya en este momento te cuento que el día de ayer recibimos nosotros ya números de la encuesta hecha por Durán, y Guillermo Lasso está con 32 puntos delante ya de Lenín Moreno. En este momento Lenín Moreno se quedó con 29 puntos a la baja. Guillermo va subiendo, pero es que son este tipo de cosas lo que a los ecuatorianos no nos gusta, el abuso de poder que tenemos. Yo le voy a recordar al señor canciller que en mi periodo anterior como asambleísta logré la destitución de la secretaria de la CENAMI, la licenciada Lorena Escudero, que por cierto hoy en día es cónsul general del Ecuador en Madrid. Gracias al señor canciller, pues bueno, yo logré a través de un juicio en el Tribunal Contencioso Electoral demostrar el uso de recursos públicos por parte de esta funcionaria y logramos la destitución de ella por haber utilizado recursos públicos. Lo propio le va a pasar al canciller. A mi retorno al Ecuador después de las elecciones voy a iniciar el proceso en el Tribunal Contencioso Electoral para demostrar que el canciller utilizó fondos públicos para venir a hacer campaña acá en territorio venezolano. Señor canciller, no se asuste, déjele que los ecuatorianos decidamos abiertamente por qué candidatos votar. Aquí no se trata de venirles a chantajear a los ecuatorianos de que les vamos a legalizar si votan por nosotros. Ecuatorianos, el voto es secreto. Acepten todo lo que le estén ofreciendo en este momento las listas 35, las listas 17, que son los mismos que se separaron hoy en día y le están ofreciendo a nuestros compatriotas baterías, cauchos, vehículos. Señores, nosotros somos legisladores, nosotros no podemos ofrecer dávidas, nosotros no les vamos a dar nada de eso. Lo único que les ofrezco es trabajar leyes en beneficio de los ecuatorianos en el exterior, leyes en beneficio de los ecuatorianos en nuestra patria, porque nosotros cuando llegamos a la Asamblea Nacional vamos a legislar por todos. 10 años han pasado de la Revolución Ciudadana, han tenido 2 asambleístas permanentemente en la Asamblea Nacional. Veamos qué han hecho por nosotros, veamos qué han hecho por los ecuatorianos, qué han logrado hacer. Hoy en día, ayer más bien dicho, me comentaba alguien que me están acusando a mí de que por mi intervención ya el canje de licencias entre Ecuador y Venezuela no va a ser efectivo. Yo no soy asambleísta en este momento, yo soy candidato. Ustedes, los que estaban ahí, la señora Maite, el señor Zambrano, ellos son los responsables de esas cosas, que no han logrado trabajar en bienestar de los ecuatorianos, que fueron elegidos aquí, se fueron al Ecuador y se olvidaron de la colonia ecuatoriana, de quienes les dieron su voto de confianza. Ellos saben perfectamente quiénes son los traidores, los ecuatorianos sabemos perfectamente por quién votar. Así que el 19 de febrero demostrémosles con el voto de que estamos en contra de esa revolución ciudadana. Bueno. Sí, hay un elemento importante antes de irnos a la identificación de la radio que nos llama muchísimo la atención, por eso que hemos venido diciendo que se está incrementando una matriz de opinión en contra de la corrupción, porque es que la dignidad del ecuatoriano, la dignidad del indígena ecuatoriano está muy establecida en el artículo 83 de la Constitución. Y lo dice así: Amachua. Amachua significa no robar, Fernando, tú bien lo sabes. Así es. Amaquilla, no ser ocioso, y Amayuya, no mentir. Pero el Amachua está en el corazón de todos los ecuatorianos, sobre todo esas comunidades indígenas,
que han dado su vida por la libertad, por la democracia. Y entonces aquí vemos cómo el señor Carlos Pareja Giannuselli dice abiertamente en una entrevista que él recibía órdenes directas del vicepresidente de la República, del señor actual Jorge candidato Glass, otra vez, ¿no? Y actual candidato en la Junta, en el binomio con el candidato del continuismo. Entonces, la comunidad ecuatoriana está estremecida de tanto, tanto abuso en contra de los intereses del pueblo. Mira, Rafael, y no solamente es abuso. Te cuento una... que hay una sinvergüencería por parte del presidente de la República pedirnos a los ciudadanos que discutamos el tema de la corrupción después de las elecciones, que no metamos el tema de la corrupción en el momento de las elecciones. Entonces no era de que roben, pues, sino querían que en las elecciones le saquemos en cara toda esta corrupción del gobierno de Rafael Correa y su gobierno. Ahora vemos cómo el gobierno, Fernando, está empeñado en ocultar eso y evitar que el vicepresidente de la República, el señor Jorge Glass, asuma su responsabilidad y vaya a los tribunales. Pero bueno, vamos a identificar la emisora y seguimos con este diálogo muy interesante en unos minutos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Hay alegría en Pantibras por el carnaval de este año. Una colección completa de disfraces de su personaje favorito, esperando por ustedes desde el más grande hasta el más chiquitico. La mayor variedad de disfraces y trajes de baño en todas las tallas en Pantibras, avenida principal de La Urbina, Residencias El Samán. Te invito a sintonizar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana la hora de Natalie, por aquí por Radio Sintonía 1420 AM y por la web sintonía1420.com. Es un programa versátil e interactivo, apto para todo público. Un espacio lleno de información y entretenimiento, entrevistas, apoyo al talento nacional e internacional. No dejes de escucharlo, la hora de Natalie. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Queridos amigos, una vez más con todos ustedes, ya dejamos una pregunta pendiente y quiero recordarles que estamos hablando con Fernando Flores, que es candidato a la Asamblea Nacional en el Ecuador en las listas 21-23 de Suma y Creo, con el doctor Guillermo Lasso encabezando su liderazgo para la presidencia de la República del Ecuador. Y pueden comunicarse con nosotros con el 0212-264-1494. Fernando, habíamos hablado que la terrible corrupción ha estremecido realmente al Ecuador y a América Latina toda. Tenemos ya conocimientos de todos los funcionarios del alto gobierno que han estado inmiscuidos en ese abrupto caso de la Odebrecht y en el caso de Petroecuador. Y así uno de los principales señalados, Carlos Pareja Giannuselli, ha dicho que él recibía instrucciones bien precisas del vicepresidente y actual candidato a la vicepresidencia una vez más, el doctor Glass, el señor Jorge Glass, y eso ha hecho que el pueblo ecuatoriano tome una decisión contundente de lograr efectivamente el 19 de febrero un cambio radical y profundo, pero que esa corrupción no quede impune y que los dineros, esos dólares, millones de dólares que se han robado, realmente sean reintegrados al Ecuador para ser aplicados en programas sociales. Creo que eso es lo importante que hay que decir a los ecuatorianos. El tema no solamente es señalar la corrupción,
conseguir a los culpables de la corrupción. El tema está en perseguir el dinero de la corrupción y que ese dinero regrese a las arcas del Estado ecuatoriano para que sean invertidos en lo que el pueblo ecuatoriano necesita, en escuelas, en hospitales, en un trabajo social. O sea, hay que recuperar estos millones de dólares que se han llevado la corrupción de la Revolución Ciudadana. Mire, Rafael Correa, en una de sus sabatinas que nos tiene acostumbrados ya, hablaba de que no ha sido en perjuicio del Estado ecuatoriano esas coimas, que eso no afectaba al presupuesto del Estado. Es increíble la manera en la que reacciona el presidente Rafael Correa. Él mencionaba de que si el precio de una obra era 50 millones y se pagó una comisión por ese contrato de 5 millones o 10 millones, que era la empresa privada la que estaba de su ganancia dando a los funcionarios públicos. O sea, ¿quién puede imaginarse que una empresa que trabaje honestamente, de su utilidad justa, porque todos trabajamos para tener una utilidad indudablemente justa, no haya sido en perjuicio del Estado ecuatoriano y los sobreprecios para poder darle el contrato a esta empresa? Esa es la diferencia, que aceptaban sobreprecios en la contratación pública, y que una carretera que en Europa o en Estados Unidos nos cuesta $600,000 el kilómetro, en Ecuador nos cuestan 2-3 millones de dólares. ¿Cómo no va a ser eso sobreprecio? Nosotros tenemos una carretera que es la carretera de Coya, y mucha gente de aquí en Ecuador lo sabe, en Venezuela, los ecuatorianos que me escuchan. La carretera de Coya es la que une Calderón con el aeropuerto, con el nuevo aeropuerto de Tababela. Esa carretera nos costó a los ecuatorianos 250 millones de dólares. Costaron más o menos 4,5 millones el kilómetro de carretera. En ninguna parte del mundo pasa eso, solamente en el Ecuador, gracias a la corrupción de la Revolución Ciudadana. Pero ecuatorianos, tenemos el poder de cambiar eso, tenemos la manera de cambiar eso, con nuestro voto, un voto secreto. Nadie va a saber por quién va a votar usted. Vaya tranquilo, no haga caso a las amenazas que les tienen dado, porque los candidatos del miedo, los candidatos que saben que van a perder las elecciones, están diciendo que ellos les van a perseguir después porque saben por quién van a votar, y que cuando estén en el gobierno ellos los van a perseguir. Les están amenazando con quitarles los permisos de funcionamiento de sus locales aquí en Caracas, ¿verdad? O sea, ecuatorianos, dejémonos, no les hagamos caso, o díganle que sí, y el día 19 de febrero, cuando vayan al colegio Don Bosco a depositar su voto, ustedes saben por qué tienen que votar: por Guillermo Lazo a la presidencia, por las listas 21-23 a la Asamblea Nacional. Quien les habla, Fernando Flores, es el candidato principal. Todos me conocen, todos saben perfectamente quién soy, y saben mi compromiso de trabajo, saben que vamos a trabajar por la colonia ecuatoriana en Venezuela y por un mejor Ecuador. Con toda seguridad. Bueno, además hay algo que ciertamente en estos 10 años que tiene el señor Correa en el gobierno, tengo aquí en mis notas, ha ingresado 350,000 millones de dólares en 10 años, ¿no? Sí, señor, lo que ha recibido los últimos 8 gobiernos republicanos en el Ecuador, ¿verdad? Lo recibieron solamente ellos. Y aquí tengo anotado que tiene una deuda, el Ecuador está endeudado ahorita en 45,000 millones de dólares. Mire, por aquí lo tengo anotado. Usted sabe que el socialismo del siglo XXI, es decir, todo el pacto de Sao Paulo, porque eso fue un pacto en Sao Paulo, sí. Cuando la izquierda decidió asumir el poder en América Latina, y lo logró Argentina, lo logró Brasil, lo logró Bolivia, lo logró Ecuador, lo logró Venezuela, Nicaragua. O sea, sí lograron llegar al poder, pero ¿para qué? Para hacer una gran red de corrupción a nivel de todo el continente, porque la corrupción en Argentina ya la descubrieron, y ya le están siguiendo juicio a la señora Kirchner, que en la Asamblea Nacional de nuestro país le condecoraron. Así es. Sí. Condecoraron que la corrupción de Argentina. Pero todo eso lo vamos a echar abajo, señores ecuatorianos. Estén convencidos de que vamos a llegar a la Asamblea Nacional. Primero, a dignificar al ecuatoriano, porque hay que dignificar al ecuatoriano. Hay que retirarle esa condecoración que le dieron a la señora Kirchner por ser una de las más corruptas, de los gobiernos más corruptos de Argentina. En Brasil lo propio, el señor Lula da Silva era el encargado de hacer el lobby entre la empresa Odebrecht y los gobiernos socialistas. Vamos, o sea, esto es monstruoso lo que ha pasado. Se han quejado tanto del neoliberalismo, de
de los 40 años de la derecha, y señores, nunca se ha visto tanta corrupción. Quienes tanto venían juzgando o pidiendo una oportunidad para demostrar cómo se gobierna, pues creo que desaprovecharon la mejor oportunidad que les dio el pueblo en un momento dado. No, Fernando, vamos a oír un momentico a ver qué dice Guillermo Lazo al respecto. Para exponer a los ecuatorianos lo siguiente: estamos presenciando uno de los episodios más graves de nuestra historia, que parece no tener fin. No solo que han administrado mal la bonanza petrolera, no solo que dilapidaron los dólares en proyectos mal concebidos, no solo que han endeudado al país, sino que además se han beneficiado personalmente de esos dineros. Se han enriquecido de esos recursos públicos que son de propiedad de todos los ecuatorianos. Esto no es una cuestión política, esto es un asunto que afecta la moral ciudadana, y por eso precisamente el pueblo ecuatoriano está indignado. Las revelaciones realizadas por Carlos Pareja Llanuselli, quien fue ministro de este gobierno, ratifican algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Aquí hay un responsable político de la corrupción y se llama Jorge Glass. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Viene con fuerza el cambio que hará mejor nuestras vidas. Cambio que haremos todos poniendo amor y alegría. Vamos con optimismo poniendo en marcha los sueños. Trabajemos unidos con muchas ganas y empeño. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Viene con fuerza el cambio que hará surgir el trabajo. Cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Vamos con ilusión, hagamos grande esta tierra. Por un mejor futuro, por un país que prospera. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Ecuatorianos. Cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Ese es el eslogan de Creo. Así es. Suma. Y allí lo tienes. Hay un responsable de todo estos desmanes, toda esta corrupción. Jorge Glass. El pueblo ecuatoriano tiene que pedir cuentas. Ahora, una vez que se produzca este cambio, el 19 de febrero, por la mayoría absoluta del pueblo ecuatoriano, ¿qué se puede hacer para evitar que siga ese proceso de corrupción o que se fuguen los responsables? ¿Qué determina que tengan que hacer frente a la justicia como lo quiere el pueblo ecuatoriano, Fernando? Bueno, no, indudablemente la Asamblea Nacional va a trabajar en... Primero, vamos a hablar del tema de cómo vamos a evitar la corrupción en otros gobiernos. Recordemos que cuando llegó la Revolución Ciudadana, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, tenían la obligación de revisar los contratos que se iban a firmar, y después de que se pasaba un informe positivo, se podía firmar el contrato con las empresas contratistas, y principalmente en estas grandes obras. El presidente Rafael Correa eliminó el proceso de control de la Procuraduría y de la Contraloría General del Estado. Por eso se pudieron dar los contratos a dedo, por eso eran los amigos de la gente de la Revolución Ciudadana los que se beneficiaban de los contratos. Había empresas de maletín donde se les daba contratos de 10, 20, 30, 50 millones de dólares y mandaban y se contrataban otras empresas para que hagan el trabajo, es decir, ellos ganaban por todos lados. El único responsable, y bueno, Guillermo le pone a Jorge Glass, yo digo que el único responsable de esto se llama Rafael Correa. Rafael Correa es la cabeza, él sabe todo, él no puede decir que él no sabía lo que estaba haciendo su amigo, porque es cierto, muchas veces ha dicho que va a poner las manos en el fuego.
Resulta que los funcionarios de Rafael Correa, cuando él dice que va a poner las manos en el fuego por cualquiera de ellos, deben salir corriendo, porque cada que dice esa frase, inmediatamente cae uno de ellos. Ya nos ha pasado, puso las manos en el fuego por su primo Delgado, que está hoy en día disfrutando del dinero de los ecuatorianos en Miami. Recordemos que el presidente Rafael Correa dijo que ya regresaba su primo de Miami después de la boda de su hijo, que no quería dañarle la fiesta a su primo, le permitió irse a Miami y nunca más regresó el señor Delgado. Recordemos el señor Comecheques. O sea, es que créeme que es indignante a veces los ecuatorianos, nos reímos como tú te ríes, en verdad, es que da chiste. Da chiste pensar que el señor Correa ha puesto su cargo a disposición de los ecuatorianos 5 veces. En los últimos 4 años, que si le demostraban tal cosa, él renunciaba. Le demostraron que su primo Delgado, Pedro Delgado, tenía títulos falsos y era gerente general del Banco Central del Ecuador. Le demostraron que lo que hizo fue permitirle que se fuera a Miami. ¿Por qué? Porque no quieren que hablen. Lo mismo pasó en Petroecuador. Recordemos lo que está pasando con la refinería del Pacífico. 1.200 millones de dólares se invirtieron en la refinería del Pacífico, que por cierto Venezuela es socio. Lo único que se hizo fue aplanar un terreno. Invertimos 1.200 millones de dólares en aplanar un terreno. Y ahí está, ese proyecto quedó ahí porque no hay ni financiamiento. Pero los 1.200 millones, que por cierto Odebrecht metió la mano en ese contrato. O sea, mira, ya ecuatorianos, ¿qué vamos a seguir montando más? Todo el mundo sabe lo corrupto que ha sido este gobierno. Aquí lo importante y el mensaje a la colonia ecuatoriana aquí en Venezuela. Ecuatorianos, nosotros tenemos el poder de cambiar. Nosotros tenemos el poder de decir cuál es el destino que debe seguir nuestro país. Vamos a cambiar. Vamos a dar el voto a Guillermo Lasso el 19 de febrero. Vamos a votar por las listas 21, 23 para la Asamblea Nacional, para que lleguemos a fiscalizar, para que lleguemos, porque esto es solamente el comienzo de todo lo que se sabe. Una vez que estemos ya en el poder, en el gobierno, vamos a poder investigar con exactitud y a fondo las 3.500 denuncias que existen en la Contraloría. Hay 3.500 denuncias de sobornos y de atracos al país, que la Contraloría no ha hecho nada, porque vamos también atrás del Contralor, y vamos atrás del fiscal general de la Nación, que también es el tío de Rafael Correa, por cierto. Qué barbaridad. O sea, señores, ellos lograron armar todo un aparataje para poder robar los fondos de los ecuatorianos y para protegerse. Entonces tienen al Contralor, al fiscal, tienen la justicia en sus manos, el señor Rag. El señor Rag no ha hecho nada hasta este momento. El señor Rag lo único que ha hecho es invertir en lindos edificios. Sí le voy a decir que hay buenos edificios hoy en día en Ecuador en el tema de la justicia. Tenemos unos grandes elefantes blancos, pero ahí no se hace justicia. Todo eso tenemos que cambiar de ecuatorianos, no podemos permitir que esto continúe. Y quiero decirles algo a los ecuatorianos. Ayer alguien me preguntaba si Guillermo Lasso después va a reelegirse. No, señores, Guillermo Lasso no cree en la reelección inmediata. Guillermo Lasso nos ha pedido a los candidatos a la Asamblea Nacional que deroguemos esa ley que permite que un presidente se reelija de manera inmediata. Y si alguien quiere reelegirse va a tener que esperar 4 años de un nuevo gobierno para poder ir a una reelección. Porque también tenemos alcaldes 20 años en el poder. Ahí está el señor Jaime Nebot. Por eso es cuando vienen las reformas, ellos no quieren apoyar las reformas porque quieren, igual que el presidente Rafael Correa, quedarse eternamente en el poder. ¿Qué clase de oposición es esa? ¿Cómo yo me opongo a la reelección inmediata, a la reelección indefinida, y el señor Nebot tiene 20 años como alcalde? No, eso no puede ser. Lo mismo los asambleístas. Nosotros vamos a cambiar la ley. Nosotros queremos la reelección después de un periodo, tanto para presidente de la República, prefectos, alcaldes, concejales y asambleístas. Los asambleístas tampoco tenemos por qué elegirnos eternamente, y si queremos continuar trabajando por el país, debemos esperar un periodo, dar oportunidad a otros ecuatorianos y de ahí volvernos a reelegir. Nosotros no creemos en la reelección inmediata, ni mucho menos definida. Creemos que la alternabilidad es fundamental en un país para justamente poder equilibrar el poder y poder fiscalizar al gobierno saliente, y el gobierno que entra sepa que va a tener una fiscalización después de que termine su trabajo.
Esto de la reelección indefinida permitió toda esta gran cadena de corrupción, no solamente en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Veamos lo que ha pasado con el socialismo del siglo XXI, que quisieron perpetuarse en el poder como el señor Castro. No, pues Castro es el fundador de todo esto. Fidel Castro fue el diseñador y fue el macabro que logró juntar todos estos elementos para que los gobiernos de izquierda se quieran perpetuar en el poder para siempre, pero no por servir al país, sino para tapar la sinvergüencería que venían haciendo, para tapar la corrupción entre ellos. Bueno, por eso es que escuchando al amigo Fernando Flores, recordé a aquella canción de Juan Gabriel que dice: "Te pareces tanto a mí". Es decir, por eso es que la simpatía del gobierno de Correa con el gobierno de acá de Venezuela es máxima, porque claro, tienen el Contralor, tienen la Fiscalía, tienen todos los poderes coactados de alguna manera, es decir, es como un grupo de amigos, por no decirle otro término. Los amigos de Sao Paulo. Los amigos del Foro de Sao Paulo. Entonces, claro, esto yo, cuando estuvo el señor Lazo en Venezuela, dijo unas palabras, y dentro de las palabras que él pronunció, él señaló, y entiendo que eso es una necesidad, de hacer un foro por la democracia. Porque evidentemente este tipo de cambio, eso sí es, valga la redundancia, un cambio. Es decir, porque la gente cuando ejerce el poder, y sobre todo en estos países nuestros que son ampliamente presidencialistas, bueno, está la oportunidad para darle los recursos. Bueno, lo que acaba de decir Fernando Flores ahorita, el canciller de la República del Ecuador viene a Venezuela y se supone que viene en una actividad diplomática oficial y se mete a hacer campaña electoral. Así es. Entonces eso lo hace, bueno, utilizando los recursos del Estado. ¿Qué pasaría si los que están en el gobierno tienen que esperar un periodo, o sea, algo intermitente para que puedan regresar luego? Bueno, es que le comento, aquí en Venezuela... Es que así era antes igual. Aquí en Venezuela, antes, en la constitución anterior, después que eras presidente, tenías que dejar 2 periodos para regresar. Ahora bien, pero todo esto es necesario y yo entiendo que la América, por lo menos Suramérica ahorita, porque tenemos algunos países que son impresentables, Nicaragua y el nuestro aquí en Venezuela, eso es impresentable, pero los cambios se van a dar. Y se van a dar porque eso está en la mente y en el corazón de los ciudadanos. Y sobre todo que hoy en día la gente, por muy desaprensiva que sea, siempre le interesa la política, porque ese es el otro tema. Uno se consigue con mucha gente que dice: yo no tengo nada que ver con política, si no trabajo no como. Ok, eso es verdad hasta un punto. Pero la política afecta. Pero si tú no te metes con la política se mete contigo. Claro. Y a todo evento... no se le puede dejar darle un cheque en blanco a la gente para que haga lo que le dé la gana. Sobre todo, ya sabemos lo de la corrupción, está bien claro, yo entiendo que toda la ciudadanía ecuatoriana así pero me gustaría específicamente un punto central del señor Lazo, que él habla dentro de su plan de programa de 1 millón de empleos. Ese es el Ecuador del futuro, aunque ya el tiempo se nos viene encima, pero me gustaría un comentario suyo al respecto. No, mira, definitivamente Guillermo Lazo nos viene ofreciendo a los ecuatorianos generar 1 millón de empleos en 4 años de gobierno, aproximadamente 250,000 empleos por año. Hay 2 cosas. Primero, quiero decirle a los ecuatorianos que vivimos en Venezuela que dentro de ese 1 millón de empleos, el 10% de ese 1 millón de empleos van a ser entregados directamente a los ecuatorianos que retornemos al país. Porque tampoco nos podemos olvidar de nuestros compatriotas en el exterior. Nosotros queremos que si esos ecuatorianos deciden regresar al país, tengan a dónde regresar, que tengan un trabajo, que tengan oportunidades de emprender. Porque la idea de Guillermo Lazo es, al eliminar 14 impuestos, que por cierto lo hizo de manera notariada en Guayaquil, presentó en la notaría un documento en el cual se comprometía con los ecuatorianos, una vez que asuman la presidencia de la República, eliminar 14 impuestos. Estos 14 impuestos generan más o menos 3.100 millones de dólares, que son de los ecuatorianos y que nos sacan de los bolsillos el Estado ecuatoriano a través de los impuestos. La idea es dejar esos 3.100 millones en manos de los ecuatorianos, para que los ecuatorianos, en vez de pagar impuestos, generen emprendimientos, generen trabajo. ¿Cómo generamos trabajo si no podemos iniciar negocios?
tenemos que apoyar al emprendimiento, tenemos que apoyar al agro. Guillermo Lazo ha mencionado que $1.000 millones van a ir al Banco Nacional de Fomento, que por cierto hoy se llama Ban Ecuador, pero para los ecuatorianos que estamos acá, el Banco Nacional de Fomento, se van a entregar $1.000 millones para que genere créditos a la agroindustria, créditos al 1% a 20 años. ¿Por qué 20 años? Porque necesitamos 20 años para que se pueda recuperar el capital, para que la tierra sea trabajada. Quienes estamos aquí, que la mayoría de ecuatorianos aquí en Venezuela vienen de Chimborazo, vienen de Manabí, vienen, es decir, del campo, saben que el campo es el futuro de nuestro país. Ahí está el futuro de nuestro país, no es el petróleo. El petróleo lo que hay que aprovecharlo, la utilidad que genera el petróleo para invertir en el país, para invertir en la tierra, en la agricultura, en la ganadería, en los emprendimientos. El ecuatoriano es una persona que le gusta trabajar, necesita que le facilitemos las cosas. Y más a quien regresa, porque vamos a regresar de alguna manera un poquito cojos, porque en este momento, y yo lo venía conversando con una colonia de ecuatorianos en Montalbán, ¿qué pasa con el patrimonio de trabajo de 30 años aquí en Venezuela? Si no nos lo podemos llevar, no podemos comprar dólares. Entonces dice, yo vendo mi casa, vendo mi carro, vendo mi negocio, me quiero ir a mi país y no puedo. Estoy atrapado aquí porque ¿qué hago con esos 100 millones de bolívares que acabo de vender todos mis bienes? Si tengo que comprar dólares a 4.000 en el mercado negro, esos 100 millones se convierten en $40.000. Y con $40.000, ¿cómo comienzo en Ecuador de nuevo? Lo lógico es que eso logremos, que el ecuatoriano cuando quiera retornar al país pueda comprar dólares oficiales, y eso se puede hacer con acuerdos diplomáticos de gobierno a gobierno. Nosotros tenemos el sucre como moneda de comercio entre los países del ALBA. Ecuador y Venezuela han generado en los últimos 2 años negocios por más de $450 millones a través del sucre, donde el costo del dólar es 1.25, y el gobierno lo sabe. Y el sucre ha sido utilizado para más corrupción, porque han venido containers, importaciones vacías los containers, pero en Ecuador las empresas ecuatorianas se han cobrado las facturas por esas importaciones. O sea, el sucre también se prestó para más corrupción, y ecuatorianos vamos a fiscalizar también el tema del sucre, vamos a fiscalizar la embajada, el consulado, el sucre, vamos a permitir que los ecuatorianos que retornemos podamos llevar nuestro capital a través de eso. Nosotros tenemos propuestas bien claras. A los ecuatorianos también les quiero recordar que vamos a eliminar la prueba de ingreso a las universidades, para que sus hijos cuando retornen al Ecuador vayan directamente a la universidad y escojan la carrera que ellos quieran estudiar, y que no sea el Estado, el gobierno el que decida qué carrera deben estudiar nuestros hijos. Eso lo vamos a eliminar. Vamos a eliminar la ley de comunicación, porque pensamos que en nuestro país estamos coartados en el tema de libertad de expresión. Sí, bueno, lo inexorable del tiempo, Fernando, te agradecemos profundamente que hayas compartido con toda la audiencia ecuatoriana todos esos planteamientos, extraordinarios planteamientos, y pido a Dios que se hagan realidad. Estamos seguros de que se va a hacer una realidad la liberación del pueblo ecuatoriano y esa forma de trabajar por lograr una mejor calidad de vida para todos. Solo permíteme despedirme de la colonia ecuatoriana, hacerles una gran invitación el día sábado, mañana a 11, a las 3 de la tarde en Plaza Altamira. Vamos a tener una gran reunión de ecuatorianos por el cambio, vamos a tener artistas invitados, vamos a hablar un poquito de nuestras propuestas. Queremos también interactuar con la colonia ecuatoriana, que nos digan qué les parecen nuestras propuestas. Esa es la idea. Les esperamos mañana a partir de las 3 de la tarde en Plaza Altamira Sur. Vamos a escuchar un poco de música ecuatoriana y a escuchar también un poco las propuestas de los candidatos. Y el 19 de febrero, indudablemente, ecuatorianos a votar por el cambio, a votar por Guillermo Lazo y por las listas 21-23 de la Asamblea Nacional. Vamos por el cambio. Mañana les acompañaremos allá y queremos invitar a toda la audiencia entonces para el domingo a las 3 de la tarde, el domingo a las 3 de la tarde en su programa La Hora del Ecuador, para que continuemos hablando, porque coincide precisamente. Sí, como no. Muchas gracias. Entonces, hasta el próximo domingo. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día